Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué hubo-les? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Nuestro país no ha cambiado mucho respecto a la situación de las graves violaciones que se cometen a los derechos humanos y sobre todo a las mujeres. Y para hablar de esta situación tan lamentable y grave, contamos aquí en Entre Washington y México y es un privilegio tener a Lucha Castro, una gran y consagrada luchadora de casos de justicia en todo el país y sobre todo en el estado de Chihuahua, con quien podemos hablar de esta situación con mucha franqueza, para que desde su punto de vista y perspectiva nos diga qué está ocurriendo y por qué estamos en esta situación. Lucha, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, de Jesús Esquivel, y a todo tu equipo por esta oportunidad de compartir lo que ha sido mi vida de activismo de hace más de 30 años. Lucha, aquí en este podcast tratamos de asumir un poco la posición del mexicano de a pie y mexicanas. Y me parece que tenerte a ti, cualquier persona que ha padecido o conoce a gente o vecinos que han padecido esta situación, lo primero que te preguntarían es ¿qué nos ocurrió y por qué estamos así, Lucha? Bueno, mira, creo que lo que pasa es que en México no basta con tener la razón jurídica. Y lo digo por experiencia, por los casos emblemáticos que he llevado. Y no basta con esa razón jurídica y plantarle cara a los tribunales, ¿no? Aquí hay que salir a la calle a protestar, a denunciar y evidenciar la indolencia del Estado. Fíjate que México es reconocido en la región como el que tiene mayor avance en el marco jurídico que tutela los derechos de las mujeres. Por firmas no paramos. Se han firmado la CEDAW y el Berendo Pará, que son pues las dos convenciones más importantes que existen para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Incluso México tiene la primera ley, la más importante en América Latina, la Ley General por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue creada en México y replicado en toda Latinoamérica. Y además tiene una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, lo que es la sentencia de los hechos sucedidos en Juárez, que se denomina pues coloquialmente como la sentencia de Campo Algodonero del 2009. Entonces, con lo anterior, lo que quiero decirles es que el componente formal, el normativo, las leyes, es apropiado, está totalmente apropiado. No obstante, el componente estructural, es decir, la interpretación de los operadores del sistema de justicia de las leyes, es lo que falla. Cuando digo los operadores del sistema de justicia, ¿a qué me refiero? Me refiero al policía que recibe una llamada de auxilio de una mujer que está siendo víctima de violencia familiar. Me refiero al Ministerio Público que recibe una denuncia penal por violación. Me refiero al perito que hace el levantamiento también del cadáver. Me refiero al abogado de la víctima y del victimario, y a los jueces y a las juezas que sentencian. Voy a poner un ejemplo bien concreto para entender, poder comprender lo que les digo. Un ejemplo muy concreto: si Jesús Esquivel le roban su coche en México, él acude ante el Ministerio Público y lo primero que hacen es creerle. Le preguntan el número de placas, la marca del automóvil, el lugar en que estaba estacionado. No lo regañan, no le dicen, ¿cómo eres pendejo? ¿Por qué no lo metiste en un estacionamiento? ¿Y estás seguro de que no se te pasaron las copas y no te acuerdas dónde lo dejaste? Es decir, le creen. Sin embargo, si una mujer va a presentar una denuncia por violación, de entrada le cuestionan, le escanean el cuerpo para ver cómo estaba vestida. Le preguntan, ¿entonces estabas sola a las 3 de la mañana? ¿Y por qué no gritaste? ¿Y estabas borracha? ¿Habías tomado? Etcétera, etcétera. Recuerdo que en un juicio que fui de una tentativa de feminicidio,
la defensa llegó con un parte informativo del primer policía que acudió a la llamada de auxilio de la mujer. Y él había dicho, ahí señalaba que era una riña, porque el tipo tenía algunos arañazos en el cuello cuando la mujer se defendía de ser ahorcada. Entonces, el problema es, pues, sigue siendo eso. Entonces, ¿qué ha cambiado? Me han preguntado. ¿Qué ha cambiado entonces? Fíjense, en el 94 nosotros hablábamos de las muertas de Juárez, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera teníamos introyectado el nombre de que ahora vivimos, que ahora sabemos que son los feminicidios, ¿no? Pero también ya se terminó el mito de la violencia familiar, ¿se acuerdan? Lo que siempre se decía, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Claro. Y la violación ya no es un estigma. Ahora hay un canto muy liberador, el violador eres tú, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, pues obligado por el activismo, por supuesto, ya reconoce que existe una problemática de violencia contra las mujeres, pero no lo suficiente para considerar cuáles las causas estructurales de esa violencia, pues que tienen que ver con el machismo, ¿no? Ahora, Lucha, perdón que te interrumpa, pero tocaste un nervio que a mí sí me ha llamado mucho la atención, el caso de las muertas de Juárez y eventualmente feminicidio, que fue parteaguas para que en todo el país las autoridades a cualquier nivel empezaran a mirar más allá de pues lo que nos acabas de narrar, que a una mujer no la toman en cuenta si hace una denuncia. Pero aquí te quiero preguntar algo, porque cuando se hablaba de las muertas de Juárez, todo el mundo miraba al norte como algo muy distante del resto de los estados. Y de alguna manera, la sociedad mexicana ligaba esos delitos, esos crímenes, al narcotráfico, al tema de que en la frontera no hay ley. Te quiero hacer una pregunta porque tú sabrás lo complicado que es investigar esto y hasta cierto punto desistir de hacerlo. El tráfico de menores, de órganos de menores de edad, que está ligado al tema de la desaparición de muchas jovencitas y muchas mujeres en Ciudad Juárez y en otras partes de la frontera norte del país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay muchos, pero muchos casos del tema del tráfico de órganos infantiles que se van a los Estados Unidos. ¿Es cierto o es un mito? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ni siquiera las autoridades de Estados Unidos se atreven a hablar de esto? Es como una especie de tabú. Sí, bueno, mira, yo he dicho siempre que cuando me dicen, bueno, ¿qué pueden hacer Estados Unidos, no? Como que lo veo un problema lejano, el de México. Pues fíjate que hasta donde yo sé, la Unión Europea y el propio Estados Unidos, cuando realizan convenios internacionales con los países, en la letra pequeñita que nadie lee, se establece la obligación de cumplir con los derechos humanos, ¿no? Y esa nunca la cuestionan. Por los intereses económicos de cada país, pues eso lo omiten. Y obviamente, incluso en el Plan Mérida también se establecía ese compromiso. A lo que voy es que, así como el tema de la droga, para que existan, debe de haber consumidores y Estados Unidos es uno de los principales consumidores en el mundo, también en el caso de la trata de personas, sí, que están ligados a algunos de los casos, porque no encontramos evidencia en Juárez al menos de que en ese lugar se llevaran a cabo los secuestros y ahí mismo se hiciera el tráfico de órganos, porque no encontramos toda la infraestructura que se requeriría para hacer ese trabajo, ¿no? Por los refrigeradores, etcétera. Pero eso no quiere decir que no se haya realizado en el país contiguo. Un ejemplo bien concreto, lo que sí encontramos es que en Estados Unidos, cuando hay depredadores sexuales y que son liberados, los consignan en determinados lugares específicos. Y encontramos que estamos hablando de la década de los 90, estos depredadores eran llevados hasta El Paso, Texas, y ahí los monitoreaban a estos depredadores sexuales.
pero no podían, no lo seguían hasta Ciudad Juárez, ¿no? Sino simplemente lo hacían ahí y había 400 depredadores sexuales. Entonces, eso es un poco un ejemplo de la corresponsabilidad y por supuesto que son múltiples los casos, no solamente de esos que tú señalas, sino también la violencia contra las mujeres, pero también, bueno, es que no se necesita ser el Chapo Guzmán. Si ahí en Chihuahua puede ser un paletero, alguien que venga en paleta, pero si te cobija la impunidad, pues cualquiera puede matar y violentar a una mujer. Ahora, tienes una obra, una lucha colectiva, tu libro. Tú, más que nada, es una institución en defensa de esto. Y valga la redundancia, desde denuncias, movimientos y como dices tú, se firmaron muchas cosas. Los gobiernos, por obligación, hasta cierto punto, crearon muchas instituciones para enfrentar estas denuncias. Pero México sigue igual, Lucha. ¿Funcionan o no estas instituciones? Y háblanos si en este trabajo tuyo, que creo que es un recuento de tu vida perfectamente como luchadora y defensora, abordas este asunto. Porque luego las autoridades se defienden diciendo, pues está esta institución para ello, pero no rinden los resultados que la gente y las víctimas sobre todo esperan. Claro. Sí, claro. Bueno, mira, el libro recoge los testimonios de las luchas de resistencia del estado norteño, como tú dices, de Chihuahua, México, que es frontera con Estados Unidos, y documenta la historia reciente de los últimos 30 años de estas resistencias a las violaciones a los derechos humanos, pero lo hace con el género narrativas colectivas. Fíjate que lo interesante es que la autoría es de más de 50 personas, entre las cuales van a encontrar activistas, personas defensoras de derechos humanos, un exfiscal, un exgobernador, exfuncionarios, sacerdotes, artistas, periodistas, académicos y por supuesto las víctimas del neoliberalismo, del sistema patriarcal y del sistema de justicia en México. Es también este libro una respuesta política a la sordera y al silencio de las autoridades frente a las violaciones de género y recoge muy bien el grito de las víctimas del feminicidio y de las desapariciones forzadas, pero también nos invita a reflexionar y a cuestionar y también el compromiso social, personal y colectivo, la memoria histórica, la solidaridad, todo eso lo tiene, ¿no? Pero ante todo exhibe la indolencia de los operadores del sistema de justicia, como ahorita te lo decía, pero no a través de la teoría, sino lo hace a través de testimonios concretos, ¿no? Y está, bueno, sí, en la primera parte habla de mis orígenes apaches y revolucionarios. El segundo capítulo habla del activismo de los campesinos y organizados en el Barzón y cuando luchan en contra de una minera canadiense y las cuotas de muerte que han pagado por defender el medio ambiente. Y el tercero, ese específicamente habla sobre el tema que tú me preguntas, del activismo de las mujeres de negro y las acciones que hicimos las mujeres como pioneras en la lucha contra el feminicidio, porque Chihuahua fue el primer estado de la República Mexicana que hizo visible el feminicidio, aunque en ese tiempo le llamábamos las muertas de Juárez, pero fíjate que pero no teníamos ni redes sociales, ni celulares, los derechos humanos no eran un tema, ¿no? Incluso se responsabilizaba a las propias víctimas o a sus madres de las muertes de las jóvenes, ¿no? Y entonces lo que nosotros hicimos, fuimos muy creativas y yo recuerdo que hace 20 años, un 8 de marzo del 2002, llevamos caminando 360 kilómetros que hay de Chihuahua a Ciudad Juárez a través del desierto, una réplica de una cruz de clavos que ahorita actualmente está en el puente internacional que divide México y Estados Unidos, y de eso se trata el libro, ¿no? De casos emblemáticos como el de Maricela Escobedo. ¿Tú lo recuerdas, el de Maricela Escobedo? Claro que sí. ¿Sí lo recuerdas? De hecho, no se trata de hacer comerciales, pero justo cuando este podcast esté escuchándose, sale un nuevo libro de tu servidor, Operaciones Secretas de la Policía Federal, donde una de esas operaciones trata de ese asunto. Desde otra perspectiva, obvio, desde el tema de investigación judicial.
Uy, pues entonces me lo tienes que compartir. Pues fíjate qué interesante, porque entonces esa madre de Marisela que fue asesinada por el feminicidio de su hija Rubí cuando estaba protestando, y que tú ya sabes que tiene ahí un documental, ¿no? De las 3 muertes de Marisela, pero en el libro se transcribe textualmente la participación de ella en el tribunal cuando yo fui su abogada y ambas fuimos al tribunal. Y entonces, pues esa historia es por la lucha de una madre mexicana, igual que muchas en un país feminicida, en donde 11 mujeres, entre ellas niñas, cada día es asesinada y con un 97% de impunidad. Y también el otro caso que narra es la desaparición forzada por parte del ejército mexicano de Lisa Paola, Rocío y José Ángel Alvarado. Y fíjate que donde ya hay una sentencia incluso de la Corte Interamericana. Fíjate que ese libro es interesante porque el titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, él narra, ¿sí? Salomón, que es el de Pedro Salomón, narra la forma en que el 35 Batallón del Ejército Mexicano torturaba y ejecutaba a las víctimas, ¿no? Entonces, todo eso es parte con casos bien concretos. Ahora, Lucha, regreso al tema de las instituciones porque creo que me parece la excusa más grande de los gobiernos para decir si estamos atendiendo. Y ahí tienes la realidad. 300 casos de mujeres en el estado de Nuevo León. ¿Funcionan o no desde tu punto de vista tantas que se han creado para justamente pues retomar las denuncias que ustedes, como bien los dice, antes de las redes sociales y de todo esto que hacían, era básicamente una lucha pues de cuerpo a cuerpo en las calles, de salir a denunciar pese a todas las críticas y a todas las agresiones? Y tomando en cuenta también que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre sale con el tema de no somos iguales, no somos los mismos. Hay una crisis muy grave de violencia de género en México. ¿Funcionan o no estas instituciones? Bueno, mira, no podemos decir absolutamente que ninguna funciona, pero generalmente no funciona, ¿no? O sea, quienes venimos de una lucha sostenida de hace 30 años, vemos algunos avances, ¿no? Por ejemplo, ya existen los centros de justicia para las mujeres, pero ¿qué pasa cuando ellas llegan? De inmediato son revictimizadas. Y luego, yo tuve un caso también concreto que ahí se narra en el libro, la mujer llega y le hacen firmar un convenio de no agresión entre ambos. En el momento en que el Ministerio Público se levanta para imprimir el documento, él le dice, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Entonces, ella hacía esfuerzos en ese centro de justicia especializado para las mujeres para contarle la película completa, qué había pasado. Y el Ministerio Público, fiel a las enseñanzas del derecho, decía, no, a ver, señora, a mí no me explique qué pasó antier, ayer, hace un año. Usted dígame qué pasó el domingo a las 3 de la tarde que usted llamó a la policía. Pues obviamente él no entendió más que una escena y en una semana la mujer está en terapia intensiva. Es decir, por mucho que existan edificios de primer mundo, VIP, si quienes están al cargo de la administración de la justicia tienen ese pensamiento, pues obviamente esto no puede pasar. Igual que ya está tipificado el delito de feminicidio, pero lo primero que hacen todas las instituciones, igual que lo hizo Nuevo León, es estar jalando la cuerda para decir, no es feminicidio, porque no quieren tener tantos casos de feminicidio, ¿no? Acá, cuando tú tienes un problema de un despojo, pues o de un robo, lo único que tienes que demostrar que tenías tu propiedad y que te la robaron. Acá hay que estar luchando con el Ministerio Público para convencerlo que es un feminicidio, ¿sí? Muy complicado tipificarlo. Claro, porque el derecho pues tiene una raíz evidentemente patriarcal en donde fue diseñado para considerar que los delitos se cometían en la esfera pública, es decir, en un lugar donde generalmente pues va a haber una persona que no te conoce, pero no está diseñado para los delitos de género, como es la violencia familiar o en el caso de algunos feminicidios, en donde quien te violenta no lo hace además en la secrecía y no va a encontrar testigos. Ese pasó con el caso de Maricela Escobedo, ¿no? Que los jueces dijeron pues que sí, que efectivamente los testigos no había mendicidad, que los testigos eran creíbles
pero sin embargo no les dieron ningún valor probatorio porque a ninguno les constó, pues en ninguna, ni en las violaciones, ni en la violencia familiar, ni en el feminicidio de Rubí, por supuesto que no hubo testigos, ¿sí? Creo además que tu libro, Una lucha colectiva, es todavía pues un gran privilegio para quienes lo puedan conseguir porque es de una editorial independiente. Háblanos, nos queda muy poco tiempo, unos 2 minutos, pero háblanos de tu obra para que la gente que escucha este podcast lo pueda conseguir y leerlo y entender justo lo que nos acabas de explicar a más detalle. Bueno, pues sí, pues muy rápidamente les digo que este libro, bueno, tiene un antecedente en donde yo, con 30 años de activismo, dijimos que debíamos de documentar todo lo que estaba sucediendo para las nuevas generaciones. Empecé a escribir, nunca pudimos por el activismo, luego me declaran cáncer, me dan 3 meses de vida, me vengo acá a Barcelona y aquí encuentro a 2 mujeres extraordinarias, una Alice Trux, una experimentada reportera y escritora mexicoamericana, que ella hilvanó todos los textos sueltos y los convirtió en libro. Y Josefina Larragoiti, que es dueña de una pequeña editorial que está comprometida con los derechos humanos, juntas empezamos esta aventura y en 1 mes y medio ya teníamos listo el libro en español, que esperamos encontrar a alguien que quiera traducirlo al inglés, ¿no? Pero además no es solo drama, también es muy divertido porque tiene muchas anécdotas que hacen reír, ¿no? Entonces es un libro que realmente es un libro de denuncia, pero también de reflexión, es un libro testimonial, sobre todo escrito por gente que no es escritora oficialmente, sino que está hablando de su experiencia en el activismo. Y lo pueden encontrar en la Ciudad de México, en las librerías de Porrúa y en la tienda de Resistencia, que lo encuentran en la www.editorialresistencia.com y .mx. Lucha, pues un placer tenerte aquí en Entre Washington y México. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Muchas gracias, Jesús, a ti y a todo tu equipo por esta oportunidad. Y seguimos aquí en Entre Washington y México. Vienen los libros y vienen las recomendaciones de cine. Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer y aquí en Entre Washington y México no nos olvidamos de eso. Y si se nos olvida, para eso contamos con Fernanda Álvarez de Penguin Random House, quien nos lo recuerda. Fer, gracias nuevamente por estar aquí. Hola, querido Jesús, pues como siempre es un placer poder compartir con ustedes lecturas pues que me gustan. ¿Y qué nos vas a recomendar? Traigo 2 novelas, una es de un autor mexicano que ya todos conocen, que ganó el premio Alfaguara en su momento, que es Jorge Volpi, y que llega con esta novela que es muy dura, que se llama Partes de Guerra, y tiene 2 líneas argumentales. Una de ellas, que es el origen, digamos, es el asesinato de una chica de 14 años, que se llama Dayana, por su prima y por el novio de esta, y la intención de un grupo de científicos liderado por Luis y por su segunda a bordo, que se llama Lucía, que tienen que buscan, ¿no? Son neurocientíficos que quieren descubrir cuál es el origen de la violencia, ¿no? Cómo 2 jóvenes también chicos, digamos, inocentes, ¿no? Que uno podría pensar, porque también hay 2 niños que ven qué es lo que sucede de 8 y 10 años, cómo es que esta violencia puede permear desde esas capas, ¿no? de almas o de espíritus tan jóvenes. Y por el otro lado, la vida de Luis, de qué manera también se va convirtiendo en una serie de capas de mentiras, ¿no? Entonces son como estos 2 espacios
que aunque uno sea de mentiras, incluye evidentemente violencia, porque la mentira al final de cuentas pues es una especie de violencia psicológica, y por el otro lado pues una violencia palpable que sucede al sur de México en Chiapas, ¿no? Entonces es una novela muy interesante que tiene estos contrastes y que pues está muy cerca de nuestra realidad, para variar, lamentablemente. Y Volpi sabe reflejar muy bien ese tipo de circunstancias, lo que nos pasa en la piel de México. Completamente, ¿no? Y la verdad que la pregunta de dónde surge la violencia es muy interesante, que ya decide cada quien si la contesta o no, si le sigue dando vueltas, ¿no? Porque, claro, en una novela, pues la contesta de distintas formas, ¿no? Y uno finalmente como lector, pues va a decidir cuál podría ser ese origen de la violencia. ¿Y la segunda novela? La segunda es otro tono, completamente distinta, se titula Dulce Introducción al Caos, y es de una autora española que se llama Marta Orriols. Es una novela que me gustó mucho porque pone el germen, y va a ser literal en este sentido porque es una pareja que se llaman Daniel y Marta, que se llevan bien, todo fluye, hasta que un día descubre Marta que está embarazada, y a raíz de eso pues viene toda una serie de preguntas que se hacen el uno al otro, recorren su infancia para decidir si quieren tener ese hijo o no, y qué es lo que va a implicar. Entonces es una novela eso en otro tono, pero que nos mete en un espacio de una semana, ¿no? En lo que ella tiene la noticia de que está embarazada versus a la decisión de tener el hijo, ¿no? Es una semana, que todo va transformándose, y las necesidades también y los miedos de cada uno de ellos, cómo van permeando en esta posibilidad justo de germen, ¿no? Que era lo que yo les decía. Entonces también es una novela en otro sentido, con muchas emociones que se ponen en juego. Pues Fernanda, como cada semana, muchas gracias. Que nos recuerdes que lo más importante es leer aquí en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús. Siempre es un placer compartir con ustedes. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como ya lo habíamos adelantado, aquí está ya nuestro gran amigo Gonzalo Lira Galván y Pucha Play para, más que nada, no recomendar, sino dictarnos lo que tenemos que ver esta semana. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Híjole, me pones como dictador y es una palabra que hoy en día... Eres un poco dictatorial, pero qué bueno que seas así porque haces muy buenas recomendaciones. Pues mira, hay dos recomendaciones y muy recientes que pueden encontrar además en plataformas, pero vamos primero con la que les quiero dar esta semana, porque hablando del tema de la violencia hacia las mujeres, el terrible índice de feminicidios de nuestro país y todo lo que han estado platicando, pues hay una serie que me parece muy pertinente para el tema, que se estrenó recientemente en la plataforma de Apple TV+. Se trata de Shining Girls, que es una serie que, curiosamente, para hablar de estos temas, tiene ahí unos dejos de ciencia ficción. Y te voy a decir por qué. Es la historia de una mujer que sufre abuso sexual en algún momento de su vida y que a partir de ahí empieza a generar un trauma y cómo su agresor empieza a aparecerse en su vida. Pero lo que es curioso, conforme vamos avanzando en la trama, es que este agresor aparece, digamos que de la misma edad que ella lo recuerda cuando era niña y sufrió este abuso. A partir de ahí, la trama, la serie, gira alrededor de las apariciones de este personaje y cómo levanta, pues sí, todos estos recuerdos en esta mujer, pero sobre todo jugando con una premisa que tiene que ver con viajes en el tiempo. Nos hace un comentario sobre cómo el trauma es eso, ¿no? Es un momento que se encapsula en el tiempo, que hace que el tiempo se detenga en esa experiencia traumática y que entonces las personas no puedan salir de ahí, como si cada vez que viene ese recuerdo hicieran un viaje hacia ese pasado del cual no se pueden deshacer. Y fíjate, Jesús, que platiqué con Jamie Bell, que seguramente lo recuerdan como el protagonista de Billy Elliot hace muchos años, este tierno niño que quería ser bailarín de ballet, pero que aquí está en un personaje completamente diferente a lo que lo hizo más conocido. Él es el abusador
de esta mujer interpretada por Elizabeth Moss, que seguramente la recuerdan por Mad Men y más recientemente por sus declaraciones en pro de la cientología bastante controversiales. Pero Jamie Bell me platicó pues cómo logras empatizar, porque eso es lo que él tuvo que hacer para este personaje, con un ser tan despreciable. Vamos a escucharlo. Creo que lo más importante es no interpretarlo como un villano, porque yo no puedo verlo así. Yo debo verlo como alguien que tiene motivaciones distintas. No es alguien que va por la calle diciendo, hoy voy a ser un villano. Es alguien que está lidiando con sus propias compulsiones, que está lidiando con su propia ira, y la única forma que conoce de dominar y controlar. Creo que es alguien con muy baja autoestima y que se siente disminuido, que se siente hecho menos. Yo tuve que lidiar con eso porque es desde ahí, desde donde opera este personaje. Él tiene muchos deseos de estar un paso adelante. Es alguien que siente que todas las cosas buenas que la vida le ha puesto enfrente no ha sabido aprovecharlas y eso le molesta. Así que todo el tiempo estuve lidiando con esas emociones que realmente ocurren bajo la superficie. Era importante no interpretarlo como el villano de esta serie. Y eso siempre fue lo tramposo, lo difícil de esto. Pues Gonzalo, este asunto siempre ha sido muy delicado en cualquier país, más allá de la situación que se esté viviendo con la violencia de género, pero me parece que es algo que debemos entender desde todas las perspectivas y creo que esto ayuda. Claro, ayuda y como lo decía Jamie Bell, en el caso de quien debe interpretar el personaje, tiene que haber una comprensión de dónde viene, pues sí, esta enfermedad, esta maldad, esta perversidad, para que entonces el retrato termine siendo fidedigno, por muy doloroso que pueda llegar a ser y por mucho que a ellos como actores los enfrente con incluso sus lados más oscuros, pero hace que también el público pueda llegar a hacer su propio juicio sin que lo dictamine la interpretación y el guión en el cual está basada la misma. Pues ya lo saben, como cada semana, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Y a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.